Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio de hoy, la palabra del Señor que ilumina nuestra vida. Y hoy que nos va a decir en el Evangelio de San Mateo: tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto para nosotros? Y por eso, meditando la palabra de Dios en este día, en modo particular en la que oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, oramos por la Iglesia, oramos al Señor por todos los sacerdotes. En este día una oración especial por ellos. Meditamos la palabra de Dios, el Señor que viene a nuestro encuentro, y nos disponemos a la luz del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos siempre la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Escuchamos en el Evangelio, apreciados hermanos. Y es que cuando llega Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy, que es el Hijo del Hombre? Jesús quiere saber cuál es la opinión de la gente acerca de él, y por eso pregunta a sus discípulos. Y aquí, queridos hermanos, ellos le contestan: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, la gente no tenía aún con certeza, con claridad, quién era Jesús, y esto sigue sucediendo. A esta pregunta quizás valdría a nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios. Tomando la palabra de Dios, te pregunto: ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Es un profeta? ¿Es una persona muy famosa en la antigüedad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es verdaderamente Dios? ¿Es nuestro Señor y Salvador? ¿Quién es Jesús para mi vida? Valdría la pena preguntarnos nosotros constantemente: ¿quién es el Señor para nosotros? Y luego Jesús le afirma a los discípulos, es decir, anteriormente la gente no sabe quién es Jesús. Por lo tanto, no conocer quién es Jesús nos lleva a nosotros también a vivir en el error, a vivir quizás en el engaño, en la mentira, si no conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos y les dicen: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Usted, querido hermano que escucha el Evangelio, ¿quién dice que es Jesús? ¿Quién dice que es el Señor? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Quién dice que es el Señor? Y luego aparece aquí la presencia de Simón Pedro, que toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, una confesión de fe, una verdad. Aquí Simón Pedro está anunciando la verdad, reconociendo que Jesús es Dios. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías. Y por eso Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Es decir, dichoso. Bienaventurado porque has dicho la verdad. Pero
Porque eso no lo ha revelado carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, apreciados hermanos, aquí es el momento de la verdad en la cual Jesús ha confirmado la fe en Pedro. Por lo tanto, vivir junto a Pedro es para nosotros la certeza de estar en la verdad. Por eso tenemos que orar siempre por el sucesor de Pedro, porque es garantía, fundamento de unidad y de la verdad. Por eso el ministerio de Petrino, que es el ministerio del sucesor de Pedro, nos tiene que llevar a nosotros constantemente a rezar por el romano pontífice, constantemente. Aunque mucha gente no le quiera, mucha gente no quiere al Papa, mucha gente lo detesta, mucha gente incluso le pone ideas que no son, le colocan apelativos, le colocan allí sobrenombres, le colocan, hay gente que no quiere. Nosotros, un cristiano católico que se quiere vivir en la verdad, está llamado a rezar y a vivir en la verdad del sucesor de Pedro, en la comunión con el romano pontífice. Aunque algunas cosas no nos puedan gustar, porque me gusta este papa un poquito más gordo que el otro papa, o este papa se coloca estos zapatos, el otro no se los coloca, son cuestiones en las cuales nosotros podemos discutir mil y una vez, pero nosotros tenemos que querer y amar siempre al romano pontífice. Como cristianos católicos, mantenernos en esa unidad, que nunca salgan de nosotros, queridos hermanos, palabras contrarias al romano pontífice, que podamos aprender esas virtudes propias de los santos. Santa Catalina de Siena decía, el dulce Cristo de la tierra, el dulce Cristo de la tierra allí, queridos hermanos, así nosotros aprender a orar. Y luego le dice, te daré, ahora te digo, tú eres Pedro, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque allí, queridos hermanos, en Pedro está edificada la iglesia de Jesucristo. Dice mi iglesia, no dice mis iglesias, no dice mis comunidades, dice mi iglesia, y con mayúscula. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, está edificada sobre la roca que es Pedro. Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Allí una profecía, una promesa del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos a gente que critica, que quiere lanzar contra la iglesia, que lo humilla, la situación que pasaba recientemente, la ofensa gravísima que se hizo contra todos los cristianos en lo de los Juegos Olímpicos, toda esta situación, no dice el Evangelio constantemente, el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Y nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a sentirnos iglesia, a sentirnos que ni siquiera nuestros propios pecados, nuestras faltas, nuestro mal testimonio acaban con la iglesia. Por eso nosotros, queridos hermanos, saber que la iglesia es querida por el Señor, porque Él nos la ha dejado. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, el sucesor de Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, porque la unidad es el principio de fundamento de la verdad. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías, porque tenía que esperarse todavía la pasión, muerte, resurrección para los discípulos, recibir luego la fuerza del Espíritu Santo, la valentía del Espíritu Santo para poder anunciar el Evangelio. Y luego, queridos hermanos, también en esa actitud de Pedro, cuando les habla de su muerte, de su resurrección, Pedro se le llevó aparte y quiso increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Tú eres el Mesías, no puedes morir de esa forma. Eso no te puede pasar. Y allí, queridos hermanos, cuando Jesús se volvió a Pedro y le dice, ponte de mí detrás, Satanás. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? El Señor nos lo va a explicar, porque le dice, eres para mí piedra de tropiezo, porque no tú piensas como los hombres y no como Dios. Cuando nosotros no pensamos como Dios, cuando nosotros no nos dejamos llevar con lo que el Señor pide, con lo que el Señor quiere, estamos siendo también tropiezo. Estamos buscando simplemente nuestros propios egoísmos, nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso el Señor increpa a Pedro y lo llama allí precisamente por eso. ¿Por qué? Porque lejos de ti, lejos de nosotros, pensar simplemente en nuestros racionamientos humanos y no abrirnos a la voluntad de Dios. Nosotros constantemente estamos llamados, apreciados hermanos, a vivir en la voluntad de Dios. Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Siempre, constantemente, apreciados hermanos, vivir en la voluntad del Señor. Que Dios Todopoderoso te bendiga
y te acompañe para que podamos siempre meditar la palabra de Dios y vivir en la verdad del Señor que nos guía y nos ilumina. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.